Tus plantas de interior sufren en silencio por los errores que cometes cada día, sin siquiera darte cuenta. Piensas que las cuidas, pero en realidad las estás matando lentamente con tus descuidos. Estas son 15 cosas que tus plantas odian más y que debes dejar de hacer de inmediato. Primero, regar según un horario como un robot. Riegas cada domingo porque así lo dice Internet, pero la planta se pudre o se seca con ese enfoque. Cada maceta, cada habitación, cada estación requiere un riego diferente. No existe un horario universal en la naturaleza. En invierno, las plantas beben 3 veces menos que en verano, y tú las riegas igual todo el año, matando las raíces. Una maceta pequeña se seca en 2 días, una grande retiene humedad una semana. ¿Cómo puedes regarlas igual? Una planta en la ventana sur evapora agua 3 veces más rápido que en la sombra norte, debido al calor. La única forma de saber si necesita riego es tocar la tierra con el dedo a una profundidad de 2 centímetros. La tierra seca por encima no significa que esté seca por debajo. Allí puede haber verdaderos pantanos que destruyen las raíces. Un medidor de humedad de 300 rublos resuelve el problema, si te desagrada tocar la tierra con las manos cada vez antes de regar. El exceso de riego mata la planta 10 veces más a menudo que la sequedad. Las raíces se pudren en una semana sin posibilidad de recuperación. Deshazte del calendario de riego y comienza a escuchar lo que la planta te dice con su apariencia y el estado de sus hojas. Las hojas inferiores amarillentas a menudo son una señal de exceso de riego. No están pidiendo agua, como piensan muchos. Lo segundo es mantenerla en la maceta original de la tienda. La maceta de la tienda es un embalaje temporal para el transporte, no un hogar para la vida de la planta durante muchos años. Dentro hay turba, que se compacta como una piedra y deja de permitir que el agua y el aire lleguen a las raíces. Las raíces ya están presionando contra las paredes y enredándose en un nudo, lo que asfixia y restringe su desarrollo. Los agujeros de drenaje están atascados, el agua se acumula en el fondo y las raíces se pudren en este pantano durante semanas. El plástico se sobrecalienta al sol y cocina el sistema radicular, como en una olla a fuego lento. El fabricante calculó que la planta sobreviviría en esta maceta un máximo de un mes antes de ser vendida en la tienda. Trasplántala a una maceta normal, 2 centímetros más grande, con buen drenaje y tierra fresca. No temas trasplantar. El estrés por el hacinamiento es peor que el estrés por trasplantar en el sustrato adecuado. Espera 2 semanas después de la compra para que la planta se adapte a tu hogar y a la nueva iluminación. Elige una maceta con agujeros de drenaje. Un bonito cachepot sin orificios es una sentencia de muerte para las raíces. Y observa las raíces al trasplantar. Las que estén podridas y muertas deben ser recortadas con una herramienta limpia y afilada. Lo tercero es colocarla cerca de un radiador en invierno. El radiador crea un desierto local, con una dificultad del 20% y un flujo de aire caliente y seco justo sobre las hojas. Las hojas se secan, se amarillentan y caen. La planta intenta reducir la evaporación para sobrevivir en estas condiciones. Las raíces no pueden absorber agua tan rápido como se evapora de las hojas bajo el torrente de calor. El suelo se seca durante el día y riegas más a menudo, mientras que las raíces se pudren por la humedad constante sin posibilidad de secarse. Los vaivenes de temperatura, calor y frío, y así durante la noche, matan más rápido que un frío estable. Las plantas tropicales están acostumbradas a temperaturas estables sin cambios durante todo el año en su entorno natural. Aleja la maceta al menos 1 metro de cualquier fuente de calor en el apartamento, incluyendo el calefactor. Coloca un humidificador o un tazón con agua cerca para compensar la sequedad del aire en la habitación. La pulverización no funciona. La humedad se evapora en minutos y no cambia significativamente el microclima alrededor de la planta. Una pantalla en el radiador ayuda a desviar el flujo de aire caliente de la ventana con las plantas hacia un lado. Un higrómetro mostrará la humedad real en la zona de las plantas, que puede diferir de la humedad general de la habitación. Cuarto, trasplantar a una maceta demasiado grande. Parece lógico, más espacio, más tierra, mejor para el crecimiento y desarrollo de las raíces de la planta. En realidad, una maceta grande mata las raíces con el exceso de humedad, que no hay quien beba y absorba. Un sistema radicular pequeño no puede absorber agua de un enorme volumen de tierra en un tiempo razonable. La tierra permanece húmeda durante semanas. Las raíces se asfixian sin oxígeno y se pudren en condiciones anaeróbicas. La planta gastará todas sus fuerzas en desarrollar raíces en lugar de hojas, flores y desarrollo general. No crece, hacia arriba hasta que llene la maceta con raíces. Es un antiguo instinto de supervivencia. El tamaño correcto es de 2 a 3 centímetros más grande que la maceta anterior, con un diámetro no mayor. Es mejor trasplantar con más frecuencia en una maceta del tamaño adecuado que plantar de inmediato en un balde y esperar. Una maceta pequeña es más fácil de controlar, más difícil de sobrehidratar y más sencillo entender visualmente el estado del suelo. La excepción son las monstera de rápido crecimiento y los ficus, a los que se les puede dar más espacio de inmediato para su desarrollo.
Si se trasplanta en una maceta demasiado grande, riega con mucho cuidado en pequeñas porciones por el borde. Quinto, lavar las hojas con productos químicos para dar brillo. El spray para brillo en las hojas crea una película que obstruye los estomas, a través de los cuales las plantas respiran y evaporan humedad. Es como sellarle la nariz a una persona. Y la raza con código. Bonita y ordenada, pero mortal para el organismo. La planta no puede evaporar agua normalmente y comienza a sobrecalentarse por dentro sin posibilidad de enfriarse. La fotosíntesis se ralentiza porque el intercambio de gases se ve interrumpido por la película en la superficie de la hoja por completo. El polvo aún se adhiere a la superficie pegajosa y las hojas se ven aún peor después de una semana. La química se acumula con cada aplicación y con el tiempo mata las hojas una tras otra de manera irreversible. Limpie las hojas con un paño húmedo o con agua. Eso es suficiente para la limpieza y la salud. La cáscara de plátano por dentro da un brillo natural sin dañar la respiración y el intercambio de gases de la planta. La leche, diluida con agua en una proporción de 1:1, también pule sin obstruir los estomas en la superficie de la hoja. Una planta saludable se refleja en sí misma. Las hojas opacas indican problemas con el cuidado y la nutrición. El polvo en las hojas bloquea la luz y reduce la fotosíntesis. Limpia al menos una vez a la semana. Sexto, no colocar en corrientes de aire de una ventana abierta. Una corriente de aire para una planta tropical es un huracán que arrastra la humedad y enfría las hojas instantáneamente. El cambio de temperatura provoca shock y la planta pierde hojas como reacción defensiva al estrés. El aire frío de la ventana daña las células de las hojas. Se oscurecen, mueren irremediablemente. Incluso una corriente de aire veraniega es peligrosa. Un movimiento brusco de aire seca las hojas en horas sin que lo notemos. El aire acondicionado es aún peor. Un chorro helado directamente sobre la planta la mata en pocos días. Los ficus, draquenas y espatífilos son especialmente sensibles al movimiento del aire que los rodea constantemente. Verifica si hay corrientes de aire o si las ventanas o puertas están abiertas cerca de tu planta regularmente. Ellas sienten un ligero soplo que las plantas perciben constantemente a través de sus hojas. Coloca una vela cerca de la planta. Si la llama tiembla, significa que hay movimiento de aire. Reubica la maceta o sella las rendijas en las ventanas para proteger la planta de corrientes de aire de manera segura. En invierno, el aire frío de la ventana desciende y se desliza por el alféizar, enfriando las raíces. Un termómetro al nivel de la maceta mostrará la temperatura real que experimentan las raíces de la planta. Séptimo, no ignores a los plagas hasta que sea demasiado tarde. Una pequeña máscara. En una semana, en la hoja se convierte en un ejército que devora la planta por completo. La araña roja no es visible a simple vista, hasta que envuelve todo en telarañas. Entonces ya es tarde para hacer algo. La cochinilla se camufla como un bulto en el tallo, y piensas que es normal y que siempre ha estado así. La cochinilla algodonosa parece un pelaje en las axilas de las hojas. Muchos la confunden con moho o polvo. Para cuando los plagas son visibles a simple vista, toda la planta y las vecinas también están infectadas. Inspecciona la planta cada semana por ambos lados de la hoja y en las axilas con atención. Una lupa o la cámara del teléfono ayudan a ver los pequeños insectos en las primeras etapas de la infección. Mantén las nuevas plantas en cuarentena durante 2 semanas lejos de tu colección. Limpia las hojas con una solución de jabón una vez al mes como prevención contra plagas. Aísla de inmediato las plantas infectadas para que las plagas no se propaguen a los ejemplares sanos. Trips, mosca blanca, pulgón, se multiplican en progresión geométrica y en un mes lo destruyen todo. Los insecticidas solo funcionan con aplicación regular. Un solo tratamiento no mata los huevos de las plagas. El octavo. Girar la maceta de un lado a otro constantemente. Ustedes giran la maceta para que la planta se desarrolle, pero ella experimenta estrés por la constante desorientación. Cada giro hace que gaste energía en reorientar sus hojas hacia la luz una y otra vez. La planta apenas se había acostumbrado a la dirección de la luz y ustedes vuelven a cambiarlo todo con sus manos. El movimiento constante agota los recursos que podrían destinarse al crecimiento y la floración en lugar de a la adaptación. Los botones caen porque la planta piensa que las condiciones son inestables y que ahora no es el momento de florecer. Gire como máximo una vez al mes un cuarto de vuelta. Eso es suficiente para un crecimiento uniforme. O no gire en absoluto. Una planta simétrica es normal y natural en la naturaleza. Una fotografía desde un mismo punto cada semana ayudará a notar la inclinación y corregir la posición a tiempo. Las plantas en flor no se pueden mover en absoluto. Perderán los botones con cualquier movimiento de inmediato. Encuentra un lugar permanente y deja la planta en paz hasta que llegue el momento de trasplantarla. La orquídea es especialmente sensible a los cambios de posición con respecto a la luz y pierde flores. Si necesitas moverla, hazlo gradualmente, desplazando la maceta una pequeña distancia cada día.
Fertiliza con moderación y espera el crecimiento. La planta está en reposo y no necesita nutrientes. Este es un periodo de descanso, no de crecimiento activo. El fertilizante que no se asimila se acumula en el suelo y quema las raíces lentamente. La concentración de sales aumenta con cada riego con fertilizante, hasta que se vuelve tóxica para las raíces. Las puntas de las hojas se vuelven marrones. Esto no es una enfermedad, sino un exceso de fertilizantes en el suelo. La planta no crece no porque esté hambrienta, sino porque hay poca luz y el día es corto. Ningún fertilizante puede reemplazar al sol. Sin luz, los nutrientes no son absorbidos por las raíces. Deja de fertilizar de octubre a febrero para la mayoría de las plantas de interior, sin excepciones. La excepción son las plantas bajo fitolámparas, que continúan creciendo activamente durante todo el año con luz artificial. Reanuda las fertilizaciones en primavera, cuando veas nuevos brotes de hojas y tallos en las plantas. Es mejor no fertilizar que sobrealimentar. Las plantas sufren menos por hambre que por toxicidad. El polvo blanco en la superficie del suelo son sales de fertilizantes que se han acumulado con el tiempo. Lava el suelo con agua limpia cada pocos meses para eliminar el exceso de sales. Rocía con agua fría del grifo. El agua helada del grifo impacta a las plantas tropicales como un salto en un agujero de hielo para una persona en invierno. El cloro y las sales en el agua del grifo se depositan en las hojas como manchas blancas que no se pueden eliminar. Las gotas de agua bajo el sol actúan como lentes y queman agujeros en las hojas. El agua se filtra en las hendiduras y hojas, se estanca y causa la pudrición del punto de crecimiento de manera irreversible. La pulverización por la tarde deja humedad durante la noche, condiciones ideales para enfermedades fúngicas. La humedad de la pulverización se evapora en 10 minutos y no tiene ningún efecto real. Es mejor colocar un humidificador o un plato con arcilla húmeda debajo de la maceta para mantener la humedad. Si pulverizas solo con agua tibia y reposada por la mañana, asegúrate de que se seque completamente antes de la tarde. Las plantas con hojas peludas no deben ser pulverizadas en absoluto. El agua se queda atrapada en los pelos y se pudre. Las violetas y las begonias se manchan con cualquier agua en las hojas, de manera irreversible. Las calateas y marantas aman la humedad, pero no las hojas mojadas. Humedece el aire a su alrededor. Riega las plantas con agua tibia y deja que se sequen completamente antes de devolverlas a su lugar. 11. Corta las hojas enfermas con tijeras limpias. Las tijeras sucias transportan bacterias y hongos de una planta a otra, de manera instantánea e imperceptible. Un solo corte infectado propaga la enfermedad, que puede matar toda tu colección en semanas. Las hojas oxidadas desgarran las telas en lugar de hacer un corte limpio. Las heridas tardan más en sanar o se infectan. Las tijeras desafiladas desgarran el tallo y crean un ambiente ideal para la descomposición dentro de la tela y la planta. Desinfecta la hoja con alcohol antes de cada corte, y entre diferentes plantas, es imprescindible. Utiliza un cuchillo o un escalpelo afilado. Cuanto más limpio sea el corte, más rápido ocurrirá la sanación. Corta en un ángulo de 45 grados para que el agua no se acumule en el corte y no se pudra. Espolvorea el corte con carbón activado o canela para desinfectar y secar la herida. No cortes más de un tercio de la planta a la vez. Es un estrés demasiado grande para el organismo. Espera unos días entre cortes si necesitas eliminar muchas partes enfermas de la planta. Desecha inmediatamente las partes enfermas cortadas. No las dejes en la maceta ni cerca de las plantas. Limpia las herramientas después de trabajar con plantas enfermas con jabón y desinféctalas antes de guardarlas. Regar con agua helada directamente del grifo. Las raíces tropicales esperan cálidas lluvias tropicales, pero reciben una ducha helada que las choquea. El agua fría provoca espasmos en las raíces. Dejan de absorber agua y nutrientes por completo. La planta se marchita hasta el suelo, porque las raíces están bloqueadas por el frío y no funcionan. El cloro en el agua del grifo se acumula en el suelo y envenena gradualmente y de manera imperceptible el sistema radicular. Las sales de dureza se depositan en las raíces como una costra blanca y bloquean la absorción de agua y minerales. Las hojas se marchitan y se cubren de manchas por la química en el agua. No es una enfermedad, sino envenenamiento. Deja reposar el agua al menos un día para que el cloro se evapore y la temperatura se iguale completamente a la de la habitación. Hervir elimina la dureza, pero también mata el oxígeno. Es mejor usar agua filtrada para el riego. La temperatura ideal del agua para regar es de 22 a 24 grados, un poco más cálida que la habitación. En invierno, caliente el agua a temperatura ambiente antes de regar incluso las plantas resistentes al frío. El agua de lluvia es ideal para el riego. Recolecta si tienes la oportunidad, en un recipiente limpio. El agua de acuarios contiene bacterias beneficiosas y materia orgánica, un excelente abono para las plantas. 13. Colócalo cerca de las frutas. Las frutas maduras emiten etileno, un gas que acelera el envejecimiento y marchitamiento de las plantas rápidamente.
Los botones caen, las flores se marchitan por detrás, las hojas se amarillentan y caen una tras otra. Los plátanos, las manzanas y los tomates especialmente, emiten etileno en grandes cantidades durante su maduración. Una sola manzana en un jarrón sobre la mesa puede matar a una orquídea en la ventana en una semana sin que des cuenta. El gas se dispersa por toda la habitación. No es necesario estar cerca para recibir una dosis de etileno. Las violetas, las orquídeas, los gantuéramos, son especialmente sensibles al etileno en el aire a su alrededor. Guarda las frutas en el refrigerador o en otra habitación lejos de las plantas de interior. Es imprescindible. Ventila la habitación regularmente para reducir la concentración de etileno en el aire de la habitación. Las flores marchitas en la misma planta también emiten etileno. Elimínalas inmediatamente después de marchitarse. Las flores cortadas en un jarrón junto a las plantas en macetas aceleran su envejecimiento y marchitez. El humo del cigarrillo también contiene etileno. Nunca fumes en una habitación con plantas. La estufa de gas emite trazas de etileno al funcionar. La cocina no es el mejor lugar para plantas sensibles. 14. Usar macetas brillantes sin drenaje. Las hermosas macetas de cerámica sin agujeros son una trampa para el agua, que mata lentamente las raíces. El agua se acumula en el fondo, y las raíces se pudren en este pantano durante semanas sin que te des cuenta. No ves lo que sucede dentro, hasta que la planta comienza a morir desde arriba ante tus ojos. La arcilla expandida en el fondo no salva, solo eleva el pantano unos centímetros más. Una capa de grava no es drenaje, sino una ilusión de drenaje. El agua sigue estancada en el fondo sin salida. Las raíces crecen hacia abajo y caen en una zona de inundación constante y descomposición inevitable. Usa la maceta como decoración. Coloca la planta en una maceta normal por dentro, con agujeros, o perforar los agujeros uno mismo. La broca de diamante se encarga fácilmente de la cerámica de la maceta. Verifica el fondo de la maceta una hora después de regar. Asegúrate de drenar el exceso de agua. Cualquier maceta sin drenaje es una bomba de tiempo para tu planta. Las macetas transparentes permiten ver el estado de las raíces y el nivel de humedad en la tierra. Las macetas de terracota respiran y absorben el exceso de humedad, ideales para plantas propensas al exceso de riego. 15. Trasplantar durante la floración. La floración requiere todos los recursos de la planta. Las raíces, tallos y hojas trabajan al máximo para crear flores. Trasplantar en este momento es como dar la orden de dejar todo y ocuparse urgentemente de la recuperación de las raíces. Los botones caen instantáneamente, porque las plantas redirigen su energía hacia la supervivencia, no hacia la belleza. Las raíces dañadas durante el trasplante no pueden alimentar las flores. Se marchitan en días. Es inevitable. El estrés del trasplante puede detener la floración durante toda una temporada o incluso más. Espera a que termine la floración y dale a la planta un par de semanas de descanso antes de trasplantarla. El mejor momento para el trasplante es a principios de primavera, cuando las plantas despiertan y están listas para crecer activamente. Si el trasplante es inevitable, tendrás que cortar las flores para no agotar completamente la planta. Mantén el cepellón lo más intacto posible para no perturbar las raíces durante el trasplante. No fertilices inmediatamente después del trasplante. Deja que las raíces sanen durante al menos 2 semanas. Riega después del trasplante y colócala a la sombra durante unos días para su recuperación. Rociar las hojas después del trasplante ayuda a reducir el estrés mientras las raíces se establecen en el nuevo suelo.